La obra cumbre, El Quijote, un libro único y universal. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto. Comentario que Cervantes pone en labios del bachiller Sansón Carrasco, quien alude, además, al éxito editorial de la obra. Tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia, si no, díganlo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Y así fue, en efecto, y profetizó bien su autor, porque ha sido una de las obras que más versiones han producido, incluso a los idiomas más extraños a nuestra lengua. Fue quizás el único momento de satisfacción pura y sencilla de que gozara aquel hombre, a quien sus coetáneos anduvieron por lo general muy lejos de hacerle justicia. Se la hizo la posteridad, los millones de seres humanos que se han deleitado con su obra y que han convertido a Cervantes en el español más universal que haya existido. Ni es del espacio ni del tiempo. Cervantes, dirá Azorín, ha vivido hace siglos, vive ahora y seguirá viviendo dentro de 500 o 1000 años. El éxito de Cervantes, incluso en el momento inicial del Quijote, fue extraordinario para su tiempo y desde luego muy superior al de Shakespeare y Montaigne en sus respectivos países, y en igualdad de circunstancias. Centenares de ejemplares cruzaron el océano y llegaron a las Indias, y aún en vida de su autor pudo llegar a conocimiento de que su obra había sido traducida al inglés, 1612, y al francés, 1614, y poco después de su muerte era traducida al alemán, 1621, y al italiano, 1622. ¿Cuál era el propósito de Cervantes en este libro? El de poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, no mirando más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los tales libros. Así parece responder el propio autor, y de hecho mantiene esta posición en el transcurso de la obra. Pero, como el aprendiz de brujo, se le escaparon de entre manos la materia y sus tipos, y acabó describiendo un auténtico símbolo de la vida humana, el libro más ideal y a la vez más realista que se haya escrito jamás, una especie de Biblia profana, obra la más alegre y la más triste, filosófica y vital al propio tiempo. Llegó a la altura de Homero en lo poético y a la de Shakespeare en lo dramático, pero infinitamente superior a ambos en sano humorismo. Además, cabe señalar su oportunidad en el momento histórico en que apareció, sin ser obstáculo para que tenga actualidad en cualquier otro momento. Con todo, Cervantes arremete contra los disparates vertidos en los libros de caballerías, respetando en cambio el espíritu caballeresco, noble y elevado, glorificando precisamente el idealismo, real o supuesto, de los héroes de antaño, que se habían esfumado a la irrupción del Renacimiento, sensual, irrespetuoso y ambicioso, a tal punto que su obra no es la antítesis, sino la purificación y complemento. Al cabo, en el transcurso de su vida, el propio Cervantes fue un caballero andante, y acaso el mejor de todos ellos, en su continuo bregar contra la sordidez de la propia existencia. De este modo, mientras su autor iba desarrollando su idea fundamental, es decir, la composición de una parodia de los libros de caballería, Don Quijote desplegaba su riquísimo contenido moral y humano ante los múltiples y variados aspectos de la vida y de la sociedad, en aquella época en que España mantenía su hegemonía en el mundo, y con igual validez para cualquier otro tiempo, el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. La primera parte de El Quijote. Antes de que saliera a la luz El Quijote, hacia enero de 1605, la obra era ya leída y comentada en las tertulias literarias, como lo demuestran los despectivos comentarios de Lope de Vega, citados en nota anterior, unos versos alusivos a la novela La pícara Justina de López de Úbeda, y a ello parece también referirse su propio autor en el prólogo de la obra. Pese al éxito alcanzado, no todos comprendieron ni comprenden aún esta obra. La mayoría ha reconocido la grandeza del libro, que, a semejanza del mar, no demuestra su profundidad a miradas superficiales. Su propio autor insistió sobre la claridad de su obra. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, aunque no dejaba de intuir que mucha de esta gente la hojearía sin comprender su auténtico significado.
Cervantes narra cómo un hidalgo manchego pierde el juicio a consecuencia de sus indigestas lecturas de libros de caballerías y, armado a la antigua usanza, sale al campo a desfacer en tuertos y agravios, a modo de caballero andante. En una venta que él tenía por castillo, recibe una burlesca orden de caballería por parte del socarrón ventero de la misma, y en la primera pendencia que entabla es molido a palos y recogido luego por un campesino vecino suyo que lo devuelve a su aldea. Mientras convalece, el cura y el barbero del lugar examinan sus libros y condenan al fuego a la mayoría de ellos. Vuelve Don Quijote a sus andanzas, acompañado esta vez por un labriego, Sancho Panza, hombre de quien, aunque de muy poca sal en la mollera, que aspira a ser gobernador de una ínsula que su amo le promete. Arremete contra unos molinos que toma por gigantes y contra un vizcaíno que acompaña unas damas viajeras y se hospeda entre unos cabreros a quienes dedica un discurso acerca de la felicidad de una fenecida edad de oro. Después de ser apaleados Don Quijote y Sancho por unos yangüenses, van a parar a una venta donde les acaecen sabrosas y cómicas aventuras, entre ellas el manteamiento de Sancho. Pelea Don Quijote con un rebaño de carneros que imagina ser un ejército, desvalijan un cortejo fúnebre y van a comer junto a unos molinos de batanes que se les antoja otra terrible aventura. Libera imprudentemente Don Quijote unos condenados a galeras y que apedrean luego a los dos hacendreados andantes, los cuales se ven obligados a esconderse en Sierra Morena, donde el loco hidalgo trata de imitar las solitarias penitencias de Amadís de Gaula. Entretanto, el cura y el barbero buscan a Don Quijote y en su camino hallan a una muchacha, Dorotea, espléndido personaje femenino, seducida por el hijo de un duque andaluz, y que les ayuda a sacar a Don Quijote de las escabrosidades de la sierra, haciéndose pasar por la princesa de un imaginario reino de Micomicón. Regresan todos a la venta donde Sancho fue manteado, que Don Quijote sigue creyendo que es un castillo encantado, donde acuchilla unos cueros de vino tinto, soñando que mata al gigante usurpador del reino de Micomicón. Todo ello sin perjuicio de pronunciar luego un discurso sobre las armas y las letras, que son de sorprendente discreción y buen juicio. Acuden nuevos personajes a la venta, entre otros un capitán que luchó en Lepanto y que fue cautivo de argelinos, quienes narran su interesantísima historia. Don Quijote traba pendencia con unos cuadrilleros. Dorotea halla en la venta a su seductor que, arrepentido, al fin la acepta como esposa, y como ya no puede continuar su fingido papel de princesa micomicona, idean entonces el cura y el barbero llevárselo preso en una carreta de bueyes a Don Quijote, dejando que éste se imagine que va encantado. Durante el viaje de regreso coinciden con la comitiva de un docto canónigo que dialoga con el cura de la aldea de Don Quijote acerca de literatura, libros de caballería y representaciones teatrales. Después de alguna otra aventura de menor importancia, llegan de nuevo a la aldea y Don Quijote se acuesta para reponerse de pasados quebrantos mientras Sancho Panza se restituye a su hogar y a sus familiares. Segundas partes que fueron buenas. Nunca segundas partes fueron buenas, dice el bachiller Sansón Carrasco, a poco de iniciarse la continuación del Quijote, publicada 10 años más tarde, 1615. Pero esta vez no se cumplió el refrán, porque si buena es la primera, ¿acaso mejor es la segunda parte de esta obra inmortal? No imaginaba Cervantes que, cuando ya tenía escritas casi las 4/5 partes del segundo tomo, apareciera otro Quijote, que trataría de explotar el éxito del suyo. Es innegable que se sintió dolido de la usurpación, pero encajó el golpe con serenidad y nobleza. Ni siquiera se le ocurrió vengarse o injuriar al desconocido intruso, como solía suceder en las polémicas y trifulcas literarias y artísticas, y que tanto pasto dieron a la maledicencia y a la anécdota. Recibió las afrentas con el mejor humorismo y con harta filosofía, y terminó su verdadera segunda parte sin más alusiones al suceso que las puramente necesarias. Su protagonista parece evolucionar durante esta nueva fase, adoptando un aire más humano, y a las exaltaciones del loco en la primera parte suceden las acciones mesuradas, a menudo rebosantes de ponderación. En la segunda, en que Don Quijote muestra más lucidos intervalos, conservando solo el rescoldo de su manía caballeresca andante. Más que un demente, se nos parece como un hombre desplazado de su tiempo y en unas condiciones en que roza los indecisos límites entre la enajenación y la cordura. El campo de acción se ha dilatado además y, al igual que ocurre en la Ilíada y en la Odisea homéricas, en este caso al espacio abarcado solo por una limitada comarca manchega le sucede un recorrido por buena parte de la geografía peninsular, desde el Toboso al Valle del Ebro y a la región catalana.
Una mentalidad más generosa corresponde a esa mayor amplitud de horizontes. Durante algunos días permanece sosegado Don Quijote en su casa, departiendo con su ama y su sobrina, con el cura y el barbero, con su escudero Sancho y el bachiller Sansón Carrasco, quien le anima a efectuar otra salida en busca de aventuras. Si bien el socarrón bachiller ha quedado antes de acuerdo con el cura y el barbero, que irá luego en su encuentro disfrazado de caballero andante y le obligará a regresar a su aldea. Ante todo, Don Quijote se dirige al Toboso para visitar a su Dulcinea y Sancho le hace creer que ésta se halla encantada bajo la figura de una zafia labradora. Se tropiezan con una carreta de comediantes que van representando de un lugar a otro y luego con un caballero de los espejos, a quien Don Quijote vence y que resulta ser el bachiller Sansón Carrasco, que no ha podido cumplir su propósito. Después de enfrentarse con un león, se hospeda en la casa del caballero de Verde Gabán y asiste a unas pintorescas bodas de Camacho. Visita la cueva de Montesinos, se tropieza sin reconocerlo con uno de los galiotes a quienes libró en la primera parte de la obra, disfrazado de titiritero. Llega al Ebro y a las posesiones de unos duques que deciden pasar unos días divertidos a costa del caballero y del escudero, hospedando a ambos en su palacio. Disponen los duques que vaya Sancho a gobernar una ínsula, con la condición de que se propine 3.300 azotes en las posaderas como remedio del desencantamiento de Dulcinea del Toboso, retornándole así a su propia añoranza. Otro día Don Quijote y Sancho montan en un caballo de madera, clavileño, haciéndoles creer que vuelan por los aires rumbo al imaginario reino de Candaya, y todo ello sin moverse del jardín de los duques. Sancho se dirige a su gobierno, donde soluciona pleitos y un pretendido médico lo priva de comer con sus aforismos hasta que los organizadores de la burla acaban con el ánimo de Sancho, fingiendo un asalto enemigo a la población. Renuncia Sancho Panza a su ínsula y regresa al palacio de los duques, en el cual Don Quijote ha sufrido entre tanto el acoso de Altisidora, desenvuelta doncella de la duquesa, que se burla del pobre hidalgo haciéndole creer que está enamorada de él. De nuevo en campaña, el caballero y su escudero se dirigen a Zaragoza, pero tuercen el camino al enterarse Don Quijote en una venta que había aparecido el falso Quijote de Avellaneda. En camino hacia Barcelona se topan con un jefe de bandoleros, Roque Guinart, quien trata a ambos con generosidad y recomienda a Don Quijote a sus amigos de la ciudad condal, quienes hospedan a los dos andantes con agrado, cortesía y bromas de buen gusto. Paseando un día junto a la playa, aparece de pronto un caballero de la Blanca Luna, que reta a Don Quijote y lo vence. Se trata otra vez del bachiller Sansón Carrasco, quien manda a Don Quijote que se recluya en su aldea. Así lo cumple éste, emprendiendo el camino de regreso. Vuelven a pasar por el castillo de los duques, donde la espera nueva y macabra chanza. Se finge muerta de amor la doncella Altisidora, y un tribunal burlesco dispone que ha de ser resucitada a costa de golpes, pellizcos y alfilerazos a Sancho Panza. Siguen su camino ambos protagonistas y llegan a su aldea, proponiéndose Don Quijote pasar el tiempo en vida bucólica, como pastor, al modo de las novelas pastoriles, pero ha quedado tan quebrantado de cuerpo y alma que se siente morir. Poco antes de fallecer recupera la razón, dispone su testamento y declara aborrecer los libros de caballerías que en tal situación de locura lo pusieron. El falso Quijote de Avellaneda. ¿Quién fue el autor de esta obra que solo logró fama al socaire de la fama del verdadero Quijote? Se trata de uno de los tantos enigmas históricos literarios que quizás acaso no sean nunca aclarados. Innumerables críticos han tratado de desvelar el misterio, pero sus hipótesis más o menos aventuradas no resultan convincentes, ni siquiera la de Menéndez y Pelayo. Nada puede deducirse tampoco de la portada del libro, por encubrirse su autor con un seudónimo. Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta de sus aventuras, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, al alcalde, regidores e hidalgos de la noble villa de Argamasilla, patria feliz del hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha, con licencia, en Tarragona, en casa de Felipe Roberto, año 1614. Y por el propio Cervantes, supo nunca de quién se trataba ni pudo identificar a su bien emboscado enemigo.